Hola amigos, bienvenidos a Mindsurf, este espacio hecho por y para psiconautas, donde conversamos sobre las implicaciones de la experiencia psicodélica, los misterios de la conciencia, la naturaleza de la realidad y temas similares junto a investigadores, autores y activistas cuyas ideas nos ayudarán a entender mejor estos fascinantes fenómenos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que no solo está en boca de todos los psiconautas, sino que muy probablemente en boca de todo el mundo, que es el tema del coronavirus, la cuarentena, pero visto desde la perspectiva de cómo se relaciona con los usuarios de sustancias, con los psiconautas, cómo pasa esto a afectar nuestras dinámicas personales como usuarios y también las dinámicas sociales, así como todos los temas circundantes a estas cuestiones. Hoy nos acompañan, bueno, además de, por supuesto, Regina, que ya está de vuelta en el programa, nos acompañarán Héctor Joel Anaya y Adrián Tobar, quienes son periodistas, son comunicadores y ambos han trabajado este interesante tema de la cuarentena y las drogas, la cuarentena y las sustancias psicoactivas. Adrián Tobar, por ejemplo, él es periodista de La Dosis, el diario de la comunidad psicoactiva. Seguramente muchos de ustedes conocen a La Dosis, y él es además creador del sitio web Cannabináticos, cannabináticos.com, se los recomendamos. Por otro lado, Héctor Joel Anaya es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Él ha colaborado como asistente de investigación en la misma universidad, en la Ibero, en el programa Semillero de Jóvenes Investigadores. Ha estado en otros proyectos muy interesantes como es el colectivo por una política integral hacia las drogas y el sitio web drogasmexico.org. También ha sido director ejecutivo y enlace institucional de estudiantes por una política sensata de drogas, ahora Latinoamérica por una política sensata de drogas. Y bueno, ha también participado, por ejemplo, como autor en el libro que se coeditó recientemente entre Lunaria Ediciones y Vía Sinapsis, Ensayos Alternativos de Conciencia. Así que bueno, bienvenidos Adrián y Héctor, y bienvenida de regreso, Regina. Gracias. Gracias, Ibra. Saludos a todo el auditorio del programa de Mindsurf. Genial. Pues ya, por último, quería decir, en caso de que alguien no se pueda quedar hasta el final del programa, ya sea escuchándolo en YouTube, Spotify o lo que sea, los queremos invitar a estar en contacto con Mindsurf, con el grupo de psiconáutica y otros colectivos de uso de sustancias en estos tiempos, compartir experiencias, compartir recomendaciones, también si en algún momento llegan a tener algún viaje difícil o alguna cuestión que los podamos ayudar, pues ahí estamos, que sepan que hay una comunidad de todo eso y creo que es un tiempo donde podemos integrarnos aún más. Los invitamos a tener este tipo de conversaciones en grupo y ver qué puede salir de aquí, porque creo que se aproximan tiempos diferentes para todos, en algunos casos difíciles en la incertidumbre. Sí, creo que viendo psiconautas, creo que somos de las personas que más van a poder sortear la incertidumbre porque estamos acostumbrados a ella. Pero sí, más que nada es una invitación a que estén en contacto con la comunidad. Aquí existe, en México es muy grande y en toda Latinoamérica. Así que, pues gracias por escucharnos y por favor compartan este video y todo lo que se está haciendo. Gracias. Adelante, Ibra. Súper. Pues bueno, antes de comenzar, de que nos platiquen ambos sobre los textos que han escrito recientemente, ¿cómo los agarra el coronavirus? Es decir, ¿qué opinan del contexto en general, de la situación por la que estamos atravesando? Pues sí, en México, pues sí, los públicos usuarios de sustancias, pero en general el fenómeno a nivel global. ¿Qué piensan de todo esto? Puede contestar el que quiera. Si quieres, empiezo yo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todas las personas y psiconautas que nos van a acompañar el día de hoy. Gracias, Ibra, por la invitación.
Y bueno, gracias, mucho gusto, Regina, no nos conocíamos, un gusto saludarte digitalmente. Pues bueno, antes que nada, a mí me gustaría mencionar que estamos, y a mí personalmente también, y es algo que voy a ir llevando a lo largo de las reflexiones y de mi plática, es que estamos en un actual contexto global de reconfiguración internacional, ¿no? Sin duda, el año 2020, además de las protestas sociales, que existía una gran efervescencia y un gran trabajo a nivel colectivo, ¿no? Esta cierta hiperindividualización de esta época del desencanto realmente no está del todo ni desencantada ni descontextualizada, y al contrario, hay mucha masa crítica y pues bueno, en esta coyuntura de este reordenamiento del orden tripolar, ¿no? Entre China, Estados Unidos, Rusia, me parece bastante interesante, ¿no? Poner el contexto de la pandemia para términos de usuarios de sustancias psicoactivas, de las políticas, de la vigilancia, del sistema estatal, del sistema de mercado. Y pues básicamente yo identifico que va a haber tres impactos mayores que a partir del 2020 vamos a poder identificar, ¿no? El primero es la esfera de salud pública general, ¿no? Salud pública desde el punto de vista de prevención, salud pública desde el punto de vista institucional, salud pública desde el punto de vista de la reconcepción que tenemos los individuos de las sociedades democráticas al estar constantemente bombardeados por mensajes correspondientes a la salud, a la higiene, que si bien existen, ¿no? Como diría Foucault, estos dispositivos, ¿no? Estas microfísicas del poder, en estos contextos, ¿no? Se acrecenta, ¿no? El poder y la predominancia que tiene la relación sujeto-enfermedad, contexto con el Estado y su entorno, que básicamente nos ponen en una posición bastante interesante para poder plantear qué es la salud, qué es la enfermedad, culturalmente cómo nos acercamos a estos fenómenos de emergencia, eh, seguido de un gran proceso de reestructuración económica, que me gustaría platicarlo más adelante, sobre todo con la oferta, la demanda, las dinámicas, las formas de aprovisionamiento, las formas de los mercados de drogas, ¿no? Veo un horizonte bastante amplio, sobre todo en términos digitales, ¿no? El e-commerce, las criptomonedas, ¿no? Este tipo de funcionamiento del mercado de drogas cada vez va a estar más exacerbado, así como las entregas por medio de mensajería, de paquetería, esta forma de pensar los lugares in-spot de venta de drogas como los dispensarios, ¿no? Cada vez son menos prácticos y cada vez son menos utilizados dentro de los mercados de drogas, ¿no? Asimismo, identifico un gran contexto de coyuntura social, tanto por las transformaciones de la era digital que se está viviendo, ¿no? Una aceleración exacerbada del tiempo. Esta misma aceleración del tiempo la podemos ver en la misma lógica de la expansión del virus, ¿no? Del COVID, ¿no? También la aceleración del tiempo, la aceleración de los viajes, la manera en la que se puede distribuir la sociedad, también es un ingrediente bastante intenso que vamos a estar observando durante este fenómeno, ¿no? Y el segundo, y el último es pues la esfera general de lo político, ¿no? Cómo se reconfiguran los nacionalismos, cómo se van a reconfigurar el sistema global internacional, ¿no? Que sin duda a partir de este momento y este control político sigue con grandes tendencias y grandes continuidades. Es decir, desde mi perspectiva, la guerra contra las personas que usan drogas y la guerra en contra de los productores y de los mercados menos adversos, porque
Si bien tomamos en cuenta, no existe una guerra contra las farmacéuticas, no existe una guerra como tal contra las pequeñas industrias nacientes como es la canadiense, como es la norteamericana. No existe una guerra como tal, ¿no? Desde el punto de vista bélico, con enemigos, con objetivos institucionales. Entonces, en este sentido, la política de drogas también se va a ir reconfigurando, ¿no? Y en este sentido también podemos ir observando, pues, la predominancia que están volviendo a tener los organismos internacionales, ¿no? Después de esta coyuntura internacional que habíamos visto donde Trump eh, eh, resignaba el Acuerdo de París, ¿no? Estos grandes acuerdos internacionales del mundo global, ¿no? Del mundo diplomático, pues se volvieron a ser presentes, ¿no? Entonces, ni tan mundo de posverdad, ni tan mundo hiperdigital, ni tan un mundo desencantado, al contrario, hay cada vez más gente politizada, hay cada vez gente más consciente, y esto se puede observar en los grupos abundantes que existen sobre psiconáutica, sobre las grandes transformaciones que está habiendo por parte de los usuarios de drogas, por ejemplo, las estrategias de apoyo en pares que están existiendo actualmente, debido a la contingencia, se redujeron los programas y los apoyos de reducción de daños, ¿no? Entonces, en este sentido, la colectividad, la construcción de una unidad de los usuarios de drogas como usuarios proactivos, como personas que pueden establecer intercambios mediante la socialización, pues yo creo que se van a ver fortalecidos. Y en mi tema personal, pues realmente sí es un espacio de detener, ahora que estoy dando clases, es muy impresionante ver el poder, como te mencionaba, del paradigma de salud, del paradigma médico, ¿no? Cómo la sociedad mexicana misma está intentando pedir este cuerpo represivo, ¿no? Mediante el militar, mediante el uso de la fuerza policial, de la vigilancia de las ciudades, ¿no? Cuando desde mi perspectiva el régimen actual está intentando paliar a la responsabilidad, a la ciudadanía, que pues, es bastante interesante para el tipo de sociedad en el cual estamos viviendo. Entonces yo dejaría también que es muy, muy importante seguir haciendo énfasis que al menos en México, ¿no? Este discurso internacionalista del viraje autoritario, pues está yendo muy, muy tenue, no se está soltando el Estado vigilante represor, que eso pues yo creo que es algo positivo dentro de toda la contextualización, ¿no? Y me gustaría hablar un poco más adelante acerca de la reconfiguración, ¿no? De los mercados y sobre todo de las condicionantes adversas que tenemos las y los usuarios de drogas ante este contexto de emergencia mundial. Genial, Muy bien. sí, súper buena reflexión. Estos 3 puntos, o incluso 4, vamos, salud pública, economía, política y el tema de lo social aunado a lo político, sin duda vamos a tener tiempo como de profundizar más a lo largo del programa. Adrián, estás muteado. Ya, listo. Pues sí, a nivel personal, como a todos, impactó, tuve que, como bien mencionó Joe, y como seguramente la comunidad de Mindsurf entiende mejor, ya que está mejor en sincronía con las fuerzas cósmicas del universo. Y esto que se ha dicho, ¿no? Las cuarentenas son tiempos de pausa, son tiempos de reflexión, de ver lo que uno está haciendo. Y pues sí, o sea, el impacto más grande a mi persona y a los derechos de los usuarios de cannabis, de este tema que se ha alzado mucho en los últimos meses, y pues tiene que ver con la pausa, el proceso legislativo que tal vez la aparición de este virus pues impone, ¿no? Eh, eh, Tomando en cuenta que venimos de un camino de muchas frustraciones, de, de luchar contra prejuicios, contra políticos, contra todo lo que ya sabemos, el hecho de que ahora sea una fuerza natural la que viene a parar este camino, pues sí te obliga
esto que digo, ¿no? Pensar en la cuarentena como un momento de pausa, soltar, dejar ir. Algo que yo creo que toda la sociedad está aprendiendo a hacer, ¿no? Y ya hablando de los usuarios de drogas en general, lo que me viene a la mente es cómo ahora que las crisis nos obligan a ver cómo es que nos estamos relacionando estas diferentes partes de las esferas, como decía Joe, la salud, los educadores, las personas, pues es ver cómo los usuarios de drogas, en primera sí estamos fuera de la sociedad en general, estamos excluidos en lo general, tanto así que pues no se ha tomado en cuenta a los usuarios de drogas en estos tiempos de cuarentena. Y me refiero a aquellos que tal vez puedan tener más, pues no sé, otro tipo de uso. No que su uso sea más o menos importante que alguien que usa cannabis, pero pues, estoy hablando de los usuarios de opiáceos, de heroína, que aquí en México hay pocos, pero pues, dado que es un tema global, pues, yo creo que es importante. Ayer vi un post del buen Rubén Díaz Conti, quien dirige el programa de reducción de daños, no sé qué programa es, pero en la Clínica Condesa, y él se dirigía a los demás usuarios de heroína, alertándoles sobre la clínica de metadona, cómo ir por sus suministros, recomendaba que para los usuarios de heroína tuvieran suministro de al menos 2 semanas, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas de las que nadie se preocupa excepto los mismos usuarios, ¿no? Y pues yo creo que es importante ver así cómo nos relacionamos, y en general a esto que decía Joe de la salud, también me viene algo que se dijo en el pasado montaje de la obra de María Juanita en el Senado. Antes de que diera como tal inicio la obra, hubo un performance. Y en este performance, un personaje decía: sabemos tanto de las enfermedades, pero tampoco de la salud. Y yo creo que como usuarios de drogas es una oportunidad de darle la vuelta al discurso. Am, en la dosis, más que trabajar el tema desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños o cuidado a la salud, estamos intentando crear un nuevo espacio que se llame de gestión del placer. Porque es algo que también se ha dicho en las narrativas de usos de drogas, de adicciones, de todo esto, y es que se olvida que uno de los principales usos que se le dan a las sustancias es porque nos da placer. Y, y pues, yo creo que necesitamos empezar a entender nuestro uso a partir del placer que nos da, quienes lo usemos por placer, ¿no? Y es ahí que yo pensé mi texto, ¿no? O sea, dije, bueno, las sustancias se relacionan con nuestras vidas cotidianas en todo el mundo desde hace mucho tiempo y no son ajenas a ellas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es el del café. O sea, es el café en la mañana. O el cannabis. Hay quienes usan el cannabis solo en la noche para relajarse. El cannabis en la noche. Y al transformarse estas dinámicas, nuestra vida cotidiana, al verse irrumpida por la cuarentena, pues yo supuse, obviamente, nuestra relación con las sustancias también va a cambiar. Y así como pues nadie se preocupa por los usuarios de heroína más que los usuarios de heroína, yo dije, bueno, pues no habrá usuarios de drogas que al verse transformadas sus vidas cotidianas vean también transformado su uso, pero no lo puedan percibir así porque pues nos han impuesto otra narrativa que es que usamos drogas porque estamos enfermos, porque estamos locos. Entonces, pues al haber esta, ¿cómo decirlo?, incoherencia en las narrativas entre lo que uno es y lo que a uno le dice que es, pues podría generar problemas emocionales, ¿no? Sobre todo pensando en que tal vez para algunos vaya a aumentar su uso de sustancias, otros van a transformar su uso, otros van a buscar otras alternativas, otros van a tener problemas en sus suministros. Y pues bueno, yo creo que sí será importante que como usuarios reflexionemos cómo nos afecta, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos Bueno, información y no sé estamos si, preparados para esto, pero amigos, pues, en alguien de general la, ustedes, la o comunidad de quizá en usuarios el de mismo sustancias no es orden en así, el que está aislada recién y ajena a toda participaron, la si información. pueden platicarnos un Y bueno, es todo poco para acerca empezar. de específicamente los puntos que trabajan en sus artículos, acerca de lo que ya hemos
estado platicando un poco, que es el tema en general de la pandemia del coronavirus, pero ahora visto desde lo que ustedes trabajan en estos textos. Claro, pues a mí me gustaría continuar con el mismo orden. Gracias. Sí. Pues bueno, retomando y particularizando en el artículo que escribí sobre COVID-19 y drogas en el portal de noticias digitales Gluck, columna que escribo cada 15 días, pues prácticamente intento tender un puente entre esta perspectiva que estoy intentando desarrollar desde un punto de vista de la reducción de daños, de las políticas de drogas, ¿no? Como un espacio nuevo, fresco, ¿no? Integrándolo al discurso de política de opinión y de periodismo de opinión, pues es con una fortaleza que siento yo, que es la perspectiva de usuario, ¿no? Fue básicamente lo primero que me pregunté con este gran espacio de confinamiento, ¿no? Social que se va a vivir, ¿no? Y lo primero que me preocupó o que me ocupó es pensar acerca de este discurso y de este estigma y de esta discriminación y de estos estereotipos que existen hacia los usuarios de drogas, lo cual es bastante adverso para la integración a la sociedad, para su integración a los servicios de salud, para su integración en general a los esquemas mayores de la vida. Como bien decía Adrián, pues básicamente pareciera que la mayoría de usuarios de drogas ilegales están por fuera del sistema y los usuarios de drogas legales están en un sistema ahí paralegal, entre el estereotipo, entre dejarte divertir, entre un mercado de consumo, no es claramente como tangible la relación que tiene la sociedad, por ejemplo, con los consumos problemáticos de alcohol, ¿no? Con el impacto a la salud pública respecto al tabaquismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido me pregunté, ¿no? Si los consumos de sustancias psicoactivas, sobre todo las de mayor disponibilidad, que son el alcohol y el tabaco, que además son las sustancias con mayor impacto eh, a la salud y al bienestar físico, mental, emocional, ¿no? Eh, ponía en perspectiva cuál iba a ser el papel, ¿no? De los sistemas de salud que de por sí, en términos prácticos, están desfasados, ¿no? Por cada persona que solicita espacio, por cada 10 personas que solicitan espacio, solo una va a poder acceder al servicio estatal, ¿no? de, de, de recovery, ¿no? De tratamiento, ¿no? Entonces, realmente es como un proceso bastante interesante, ¿no? Sobre todo por los factores de riesgo, ¿no? Sabemos que bien existe las teorías del riesgo, ¿no? Cualquier decisión que tomamos, respirar, podría ser un riesgo, pero realmente sí se potencializan, sobre todo en personas que tienen comprometida su sistema respiratorio, por ejemplo, las personas usuarias de drogas esnifadas, ¿no? Que actualmente hay un gran crecimiento del mercado de metanfetamina, ¿no? Inhalada o intravenosa. Asimismo, los usuarios de cocaína molida, ¿no? Para esnifar, y de igual manera los usuarios de estimulantes fumados, igual, donde se encuentran también las metanfetaminas, ¿no? Algunas cocaínas fumables, ¿no? Ya sea en resina o en extracto o en pasta base, y las cuales tienen un amplio daño a los usuarios en la forma de intensidad y frecuencia, y se van a poder potencializar según sean sus consumos. Entonces, en este sentido, el autocuidado y los sistemas de intercambio de información por parte de los usuarios de drogas, sobre todo los politizados, ¿no? Los usuarios que no son reservados con su consumo, ¿no? Son las personas que van a poder tener una mayor, van a poder sortear de mejor manera
este proceso. Pero si tomamos en cuenta que muchos usuarios de drogas tienen un discurso, ¿no? Un chip, esto de que hablábamos, de esta microfísica del poder, ¿no? Este discurso de dominante, dominado, ¿no? La adicción, el ser enfermo, el estar fuera, ¿no? Del sistema, puede ser bastante contraproducente, sobre todo para los usuarios de alcohol, de algunos estimulantes, ¿no? Y otro gran problema, sobre todo para los psiconautas que les gusta utilizar grandes dosis, los sistemas de salud van a estar desbordados. Muy probablemente no van a poder ser atendidas las emergencias psiquiátricas, emergencias médicas. Es por eso también que los usuarios deben de conocer estrategias de RCP, deben de conocer estrategias de autocontención, ¿no? Ningún viaje es malo, ¿no? Yo no me gusta esa palabra, ¿no? Me parece que más bien son como viajes adversos, contextualizantes, porque a través del manejo de esto eros o tanatológico, ¿no? Podemos llegar a grandes reflexiones sobre la vida, ¿no? Entonces, a veces los llamados malos viajes son de los viajes más constructivos y más realizadores y más identificadores de nuestro papel en este espacio, ¿no? En este contexto, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo identifiqué, ¿no? Que hay un desfase entre la oferta y la demanda de tratamiento, ¿no? Las potencialidades negativas que podemos experimentar a través del encierro, a través de la exacerbación de este sistema de vigilancia mental, ¿no? Que nos hace acomodarnos en el lugar del enfermo, ¿no? De no ser proactivos con nuestra salud, ¿no? Y la tercera es la gran área de oportunidad que tenemos las y los usuarios de sustancias psicoactivas, de estar cada vez más informados, de cada vez poder socializar más, ¿no? De poder destrivializar este boom, ¿no? Del renacimiento psiquedélico, ¿no? Este boom del renacimiento canábico. Desde mi perspectiva, estos procesos de crisis y de reflexión pueden llevar a buen puerto, ¿no? Los consumos, ¿no? El refinamiento, el confinamiento, el pensamiento. Entonces, creo que básicamente lo que se debería de intentar es robustecer estos esquemas, ¿no? Porque si tomamos en cuenta hace rato y a manera de conclusión, un acierto que estaba teniendo a nivel de régimen político el sistema mexicano en este momento era intentar retardar mayormente el uso del control armado dentro de la población, un recurso que están utilizando bastante pobre y que vamos a estar viviendo con la cuarentena es la nueva campaña contra de las sustancias psicoactivas y del consumo, ¿no? Y de prevención, que es bastante estigmatizante, es criminalizante, es un retroceso en términos de política pública, que es bastante, bastante desafortunada, y esos mensajes son los que van a estar bombardeando todo el tiempo en la imagen, en la tele, en anuncios de redes sociales. Entonces, en este sentido, es más que nunca que el día de hoy, como usuarios y como opinantes de estos sistemas de exploración de la mente, de exploración de la salud y autoconocimiento del cuerpo, pues vayamos construyendo esta nueva narrativa que decía Adrián, ¿no? La gestión del placer, ¿no? Genial, muchas gracias, Joe. Adrián, ¿puedes platicarnos justamente de tu artículo donde hablas, de hecho lo subtitulas, gestión del placer, ¿cierto? Sí, y bueno, como te explicaba, el término ya estaba ahí en el diario, no sé si existe afuera del periódico, espero que sí, pero pues sí, ¿no? Tiene que ver cómo entendemos nuestro uso de sustancias a partir de nuestra propia historia, ¿no? Por ejemplo, Joel en su texto puso el caso de cuando, antes de la cuarentena, Angela Merkel, la canciller de Alemania, fue a abastecerse de vino, de alcohol, y pues, los medios, entre burla y estigma, señalaron eso, ¿no? Y me pareció curioso porque
ayer, bueno, vi ayer una nota de que una provincia en Francia ya prohibió o suspendió las ventas de alcohol en tiendas minoristas, ¿no? O sea, la gente puede seguir yendo a bares, restaurantes a beber, pero ya no puede ir a lo equivalente a un Oxxo a tomar todo lo que quieran de alcohol. Y el pretexto que ponía el gobierno allí fue que el alcohol tiende a incrementar la violencia doméstica, que en un caso de cuarentena pues puede ser malo, ¿no? Y es algo que también se ha señalado en México, sobre todo por parte de ciertos grupos feministas, que señalan que, bueno, estas poblaciones de riesgo, como mujeres que están atrapadas con su agresor y que por una cuestión económica no pueden salirse ahorita de sus casas, ahora quíteles el trabajo, que muchos mexicanos y mexicanas viven de la informalidad, y ahorita se ve muy, muy afectada esa rama económica. En fin, ¿no? Se señalaba cómo esta población que sí es vulnerable, que a veces cuando hablamos de los grupos como vulnerables, como que nos da miedo ahí introducir a los usuarios de drogas porque decimos, no, pues hay gente que ahí sí las pasa mal, ¿no? Pero pues nosotros también la pasamos mal, ¿no? Entonces es eso lo que intentaba hacer, ¿no? O sea, si hay que poner el ojo en estos grupos vulnerables, en cómo sus vidas se van a ver afectadas, pues también habrá que hacerlo con nosotros y qué mejor hacerlos con nuestras propias narrativas. Y sí, o sea, el tema que más yo veo es entendernos a partir de nuestro uso cotidiano. Eh, Siempre queremos explicar cómo y por qué usamos las drogas a partir de la farmacología, ¿no? Y decimos, si es que la gente se vuelve adicta por el sistema de recompensas, y es que ahora quiere más y más y más, y no, es que la gente tenía propensión a la depresión y pues por eso va y busca esas sustancias. Y yo creo que, pues sí, o sea, sí es una buena oportunidad para pararnos y observarnos. Es muy importante que en ese proceso observemos nuestro uso de sustancias. Y yo no sé si alguno de ustedes ahorita haya podido observar algo, pero yo personalmente sí tuve que pararme y reflexionar para qué estaba usando estas sustancias, ¿no? Y esta última semana que no he salido para nada de mi casa, sí observé un aumento en mi consumo, particularmente de cannabis. Ayer me di un día totalmente libre, nada más consumí café. Y bueno, estos ejercicios que ya sea que se practiquen en soledad o como parte de nuestra comunidad de usuarios, pues van abriendo alternativas, ¿no? Van ampliando el panorama, nos van dando otras herramientas para entendernos. Como dije, yo creo que lo más grave, lo más triste es para aquellos usuarios que aún se encuentren, pues sí, o sea, con su estigma interiorizado, que, por ejemplo, me imagino, así como ahora hay mujeres que se ven atrapadas con su agresor, pues también habrá usuarios de sustancias como el cannabis. Digo cannabis porque es el caso más común, ¿no? Esa es la sustancia más indiscreta, o sea, te das un toquecito y ya toda la cuadra se enteró. Y pues ahora estar encerrado en tu casa, si en tu casa no tenías chance de fumar, porque a lo mejor la gente con la que vives no le gusta, pues ahora que es imposible salir, pues, o sea, la presión se siente más, ¿no? Y bueno, no es para decir que es la población con más riesgo, pero pues tampoco me gustaría minimizar lo que sea que estén pasando ahorita los usuarios de sustancias. Y también sobre los potenciales riesgos más específicos. En mi texto yo señalé, bueno, recuperé en realidad la posibilidad de que el MDMA tiende a afectar el sistema inmune. Tal vez también sea importante señalarlo para como decía Joe, ¿no? Debemos conocer cómo es que nuestro uso de sustancias puede incrementar o no los riesgos en esta, pues, emergencia sanitaria. Okay, muchísimas gracias, me parecen... perdón, sí. Bueno, solo iba a agregar una cosa, no sé si era muy pronto, pero el tema del abastecimiento y el aprovisionamiento pues también es importante, ¿no? La semana pasada en España se empezó a notar un incremento, o sea, hasta el triple, o sea, se triplicó el costo del cannabis, que allá se mueve principalmente en hashish.
Pues bueno, esto tiene que ver con así como se incrementó el costo de ciertos insumos. Aquí en México la Profeco alertó contra que no se puede aumentar, perdón, el precio de las tortillas. Bueno, afortunadamente los usuarios de cannabis no tenemos a nuestra Profeco para que le diga a los dealers, hey, no te pases de lanza y no aumentes tan gacho el precio del cannabis. Por otro lado, vemos en lugares que tienen ya regulaciones establecidas, como en Estados Unidos, los dispensarios, en primera, varios estados se han declarado como negocios esenciales, o sea, así como con los hospitales, que dicen los hospitales ahorita no van a parar sus actividades. Por ejemplo, en California, los dispensarios, tanto de uso recreativo como medicinal, pueden continuar perfectamente sus actividades tomando las precauciones de sana distancia, de sanitización. Y bueno, me parece muy pues, celebrar, ¿no? Que allá se tomen en cuenta estos usos, sí, como parte de la vida esencial de una persona. Hay otros estados donde los dispensarios han privilegiado, por ejemplo, a aquellos usuarios ya mayores de edad, aquellas personas que llegan con una receta médica y que dicen mi uso de marihuana es medicinal, se les da un privilegio, ¿no? En este panorama en el que vemos que pues sí es distópico, pero yo creo que la distopía está ahorita más en nuestra cabeza que en la realidad. Y es que tal vez podamos enfrentarnos a que no haya nada, ¿no? O sea, de repente puede acabarse el papel de baño, de repente puede acabarse la comida y los usuarios también nos preguntamos, y quizás si se acaban las drogas, ¿no? Y pues ahí vamos a hacer nuestras compras de pánico también de cannabis pues sí es interesante ver este contraste, ¿no? De los mercados. En España los dealers, los intermediarios, ajustan sus precios. También para ellos les es más difícil salir a la calle y hacer su deal. Se entiende que ante más dificultades, pues, no sé, el mercado hace sus ajustes, ¿no? Pero en los mercados regulados, pues hay otro tipo de ajustes que yo creo que convienen más a la comunidad de usuarios. Okay, quería mencionar dos puntos que hiciste que me parecieron muy importantes dentro de varios más que hiciste. Uno es el tema de la violencia de género, violencia de mujeres y niñas, que es muy importante, y eso conectándolo con el hacer conciencia de nuestro consumo, ¿no? Igual y nos vamos a ver afectados, igual y vamos a poder consumir menos, igual y no vamos a poder obtener lo que necesitamos obtener, para lo que queremos hablar de algunas alternativas, pero también como que hacer mucha conciencia en este momento, los que se pueden, los que no están en un punto de adicción o tienen algún problema de salud, sobre todo, los que tenemos más al uso lúdico, pues pensar muy bien cómo podemos hacer esto responsablemente, qué vamos a sacar de nuestros viajes y sí, saber mucho administrar, así que saber mucho gestionar nuestro placer, se me hace muy importante y entonces quiero moverme más a la parte como más práctica de sus recomendaciones y como hablar un poco más ya tal cual de cómo se puede ver afectada la disponibilidad, qué sustancias afectan al sistema inmune, cuáles igual nos dan un beneficio. También incluso, Ibra, también si nos podemos hablar un poco de como de las dosis, ¿no? Está este tema de las microdosis contra las dosis grandes y las dos pueden tener un rol importante en este momento. Entonces, sí, igual y podemos empezar eh, con Héctor, Joel, que nos hables un poco más de ya en términos como más reales, cómo nos vamos a ver afectados y algunas recomendaciones que igual y tú nos puedes dar a los usuarios. Claro, pues mira, tomando en cuenta las sugerencias y el panorama pues académico, ¿no? Así global, calientito, ¿no? El jueves de la semana pasada, el jueves 19, fue presentado un blog en la página de NIDA, ¿no? Por parte de Nora Volkov, ¿no? La titular, ¿no? Digamos que es como el top, ¿no? Del tratamiento de adicciones en general para los amigos que no conozcan o estén familiarizados con Nora Volkov. Y pues bueno, básicamente, según la evidencia, ¿no? Según la evidencia internacional, que básicamente lo hace en el diario británico, en el Journal Británico de Medicina y en la revista JAMA, ¿no? Hace un metaestudio, ¿no? Buscando la correlación
para las personas que pueden tener los mayores impactos por parte del coronavirus. Y pues básicamente ponen a las personas que tienen comprometida su sistema respiratorio y su sistema inmune, ¿no? Básicamente pone una gran alerta, además de todo este pánico que existe actualmente con los dispositivos electrónicos de dispensación de nicotina, ¿no? O mal llamados vaporizadores, ¿no? Vaping. Exactamente, el vapeo líquido lo pone como uno de los principales efectos adversos, sobre todo por esto, ¿no? Como mencionábamos, ¿no? La intensidad y la frecuencia con la cual las personas van a estar ingestando calor, ¿no? Con ciertos líquidos que bien a bien no están bien probados, las regulaciones estatales son difusas, ¿no? Entonces, las personas vapeadoras pueden tener un efecto adverso porque está comprometido su sistema respiratorio, ¿no? Básicamente. Los usuarios de drogas inyectables que tienen problemas inmunológicos, como pueden ser desde anemia, VIH, hepatitis, algunas problemas en sangre, ¿no? También están expuestos de una manera potencialmente más dañina, ¿no? Para el virus, ¿no? Asimismo, las personas que snifan, ¿no? Sustancias, ¿no? Entonces, básicamente, las principales recomendaciones que se hacen actualmente es poder limpiar o sanitizar toda la parafernalia o todas las superficies en las cuales se van a hacer uso de las sustancias psicoactivas. Esto puede ser los espejos, ¿no? Mucha gente snifea de su celular o de su tablet o de su computadora, ¿no? Lo cual es ampliamente desaconsejable, ¿no? Para las personas que utilizan este tipo de sustancias esnifadas, ¿no? El intercambio de parafernalia en la boca, ¿no? Como pueden ser las pipas, los porros, ¿no? Este tipo de prácticas se desaconsejan ampliamente, ¿no? Una estrategia que puede existir, por ejemplo, es las boquillas de vidrio, ¿no? Intercambiables y las cuales se pueden desinfectar con cloro simple, ¿no? Por ejemplo, definitivamente se desaconseja el intercambio de porros, de pipas, ¿no? De vaporizadores, ¿no? Y otro gran problema respecto a la oferta y la demanda es básicamente que estamos viendo una contracción de los mercados de drogas sintéticas, sobre todo de la metanfetamina, fentanilos y algún otro tipo de sustancias opiáceas, y estamos viendo una reintroducción de cocaína, ¿no? Entonces, esto es algo que está llamando la atención de los fenómenos en el mercado europeo y en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Es esta reconfiguración que está teniendo básicamente por el proceso productivo, ¿no? Se tenían en stock, ¿no? Grandes cantidades, sobre todo en los últimos 2 años, ¿no? De gran producción, ¿no? Según la UNODC, la Oficina contra la Droga y el Delito, ¿no? La cocaína llevaba un punto máximo de producción en los últimos 3 años, ¿no? Y esto lo estamos pudiendo observar de manera exacerbada por emergencia sanitaria, ¿no? En este sentido, pues básicamente yo identifico, ¿no? Y siguiendo la literatura disponible, que básicamente las personas que más se enfrentan a estos problemas son los que tienen enfermedades, ¿no? También del corazón, respiratorias, ¿no? Los que tienen su sistema inmune comprometido y los sistemas respiratorios. Una propuesta que es generalizada es básicamente tener rutinas, ¿no? Evitar las grandes fiestas, ¿no? Alimentarse sanamente, mantenerse hidratado, hacer ejercicio, estiramientos, ¿no? Básicamente creo que esas son las sugerencias generales que se hacen, ¿no? Y el estado actual, ¿no? De los riesgos y de las personas con mayor potencia a tener efectos adversos en su salud por su consumo. Yo pienso que eh, una de las mejores herramientas que tenemos los usuarios de sustancias, y tal vez estoy siendo un poco, no sé,
tal vez estoy yéndome al extremo, pero pensando que en el futuro, pues sí, la mayoría podamos enfrentarnos a una escasez en general de varias sustancias, ¿no? Ya sean desde, pues, los psicodélicos clásicos, bueno, el LSD y el MDMA, que por lo general son importados de países europeos o de Canadá, y que pues ante el cese de traslados, de exportaciones, me imagino que hay en el panorama internacional, pues estas sustancias van a escasear. Y pues y tampoco faltan los dealers vivillos, que siempre los hay, que empiezan a vender otras sustancias por aquellas que no son. Yo creo que en este sentido lo que más necesitamos ahora la comunidad psicoactiva y psicodélica y de usuarios de drogas en general es reforzar estas estrategias de información, de reducción de riesgos y daños, educación, porque ahora que tal vez más que nunca vayan a exacerbarse los riesgos a nosotros como población vulnerable, pues reforzar estos pilares que ya habíamos empezado a construir. Y hablando un poco más pues de mi uso personal de cannabis, espero que puedan extrapolarse unas cosas, otras no, a otros usos de sustancias. Pero voy a hablar de cannabis y de este fenómeno que conocemos como la eriza, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien no hay ahora evidencia suficiente como para decir que hay como tal un síndrome de abstinencia, así como lo viven los usuarios de opiáceos, que cuando le quita su consumo sí se la pasan muy mal, tienen efectos que en su propio cuerpo pasan por cosas moleculares de su cuerpo, pues se habla de que del uso de cannabis o interrupción tiene que ver más como psicológica, aunque me parece que sí hay ahí algunos ciertos efectos que sí como tal constituyen parte de un síndrome de abstinencia, ¿no? Uno de ellos es insomnio, cuando un usuario de cannabis regular, duro, como podría serlo yo, digo, para ponerlo más claro, pues alguien que se puede fumar sin problemas 3 porros en un día. Cuando se le corta el suministro, pues sí siente esto, el insomnio, ¿no? Um, Pensemos también que muchas personas usan cannabis para reducir su ansiedad, para reducir su estrés, para calmarse, y pues si esto se ve interrumpido, estas otras cosas pueden incrementar, ¿no? A veces esto se puede ver como también parte del síndrome de abstinencia, o sea, algunas personas entienden que parte de este síndrome es el incremento de la ansiedad y del estrés y estas cosas que son un poco no placenteras para uno. Entonces, yo creo que son cosas con las que varios usuarios se van a enfrentar, ¿no? Varias personas en general, como dije, la interrupción de la vida cotidiana, pues, nos afecta a todos en un plano muy profundo. Y volviendo al tema del cannabis, como previsión a que tal vez se nos acabe a todos una sustancia que usamos, en este caso para mí la marihuana, pues hay varias estrategias que uno sí puede encontrar por ahí, sí puede compartir, pero es más valioso cuando las va descubriendo por sí mismo. Es por eso que como usuarios debemos también observar nuestro consumo. Yo puedo hablar de que me ha servido la famosa microdosis, el no pausar el consumo, no interrumpirlo totalmente, pero pues sí irlo disminuyendo paulatinamente, para que, bueno, o sea, no vaya a extirparse de la vida de uno inmediatamente el uso de estas sustancias, ¿no? No sé si, como dije, no sé si se puede aplicar para otras drogas. Como dijo Joe, también sirve para uno entender cómo es que esta sustancia forma parte de mi vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, yo antes usaba mucho el concentrado de cannabis, el cual es mucho más potente que la flor, para traslados largos, para cuando iba a la ciudad y pues órale, una hora en el transporte, pues va, ¿no? Ahora eso obviamente cambia. Pues, sí Digo, es complejo. Yo creo que am, para, es complicado señalar puntos específicos para disminuir riesgos en el tema de la salud, pues porque tampoco hay mucha información sobre las sustancias, ¿no? Lo cual viene a abonar el problema. Y pues no sé, la verdad no sé
cómo podemos sobrevivir los usuarios cuando se nos acaben las drogas y el mundo se acaba. No sé cómo podemos sobrevivir los usuarios si esto solo dura un mes. Eh, yo creo que, pues sí, la incertidumbre solo va a abonar a la ansiedad y, y, y es solo una idea muy vaga que tengo, pero me parece que la ansiedad sí está relacionada muchas veces en el uso de varias personas, ¿no? Ya sea como dije, para controlarla o que ésta incremente cuando el uso se detiene. Claro, se pareciera que en algún momento se vuelve difícil distinguir qué es la causa y qué es la consecuencia, ¿no? En un cierto momento la sustancia te está ayudando a tratar la ansiedad y en otro momento al suprimirla de tu dieta te está causando ataques de ansiedad. Por ejemplo, esto último que mencionó Adrián, me parece que podemos relacionarlo a unas estadísticas que estaba viendo hoy. Mencionaban que aproximadamente el 50% de las personas que están en cuarentena van a desarrollar y a mostrar en algún momento conductas de muy alta irritabilidad, ¿no? Luego, ese número crecía cuando hablábamos de mostrar síntomas de depresión que pueden llevar a que este evento de la cuarentena sea posteriormente entendido por la persona bajo el mismo supuesto que uno, con el que uno desarrolla un estrés, un trastorno de estrés postraumático. Es decir, este momento de la cuarentena habrán personas que llegue a ser un evento traumático en su vida. Y un minúsculo número, un minúsculo porcentaje, un 5% de las personas podrán ver esta experiencia como una experiencia de crecimiento, al punto tal de que incluso a nivel físico mencionen que se sienten muy bien en este periodo de aislamiento. Y tiene mucho que ver con lo ¿Cuál que fue el porcentaje? Perdón. del 4 al 5% de Ok. personas van a sentirse muy bien. Ujú. Y observo esto, irritación, irritabilidad, depresión, estrés postraumático y finalmente felicidad. Y de hecho es algo muy parecido a observar un proceso de trascendencia de una adicción, ¿no? Al inicio tienes irritabilidad, después llegas a tener depresión. Entonces pareciera que al final esta cuarentena, más allá del hecho de que pareciera que el prohibicionismo se ve reforzado a través de todas las medidas eh, internacionales y a través de todas las consecuencias políticas y económicas que pasan a afectar nuestra dinámica con las sustancias, pareciera que a nivel individual esta es una oportunidad para interrogar nuestras conductas de consumo, pero no interrogarlas desde un aspecto meramente conductual, sino tratar de analizar todos esos factores inconscientes que no solo tienen que ver con cuántas sustancias consumimos, sino específicamente con el por qué lo estamos haciendo. Porque al mismo momento en el que nosotros tratemos de cambiar nuestro grado de relación con esas mismas sustancias, al mismo tiempo vamos a empezar o podemos empezar a atravesar alguno de estos síntomas, ¿no? Volvernos personas enojonas, volvernos personas deprimidas, pero eso es en realidad causa y consecuencia de nuestras relaciones con las sustancias. O sea, puede estar muy relacionado con el hecho de que nosotros siempre queremos estar, no sé, con weed, con alcohol, con la sustancia que sea, pero al mismo tiempo también el hecho de que esas sustancias ya no se encuentren o nuestra relación con ellas se vea modificada por culpa de esta cuarentena, pues de paso también pasa a afectarnos emocionalmente, incluso físicamente, etcétera. Y esto abre una oportunidad de uso, que creo que aquí puede que estés de acuerdo, Regina, la enorme oportunidad que tienen las microdosis en circunstancias como estas, porque estamos hablando de cantidades más pequeñas, estamos hablando de efectos terapéuticos que ya se están empezando a trabajar en diferentes estudios e investigaciones, y donde pareciera que este proceso de incubación que representa la cuarentena, pero que muchas veces no sabemos qué es lo que se está incubando, puede ser
no solo mejor manejable, sino mejor definible a través de un proceso de experimentación con microdosis. Puede ser una muy buena oportunidad siempre y cuando tengamos muy en claro pues todo este camino de exploración, ¿no? Sí, creo que ese es un punto súper importante. ¿Puedes poner tu micrófono en silencio? Creo que se escucha ahí como el Sí, ventilador. Que ahora está en Chiapas, entonces está caliente. Sí, es un punto muy importante todo el tema que hablan de la parte un poco más psicológica y todo lo que va a pasar cuando no tenemos lo que necesitamos consumir. Lo pienso desde incluso la comida, ¿no? Si estamos acostumbrados a siempre salir por el Monchis a la tienda o estamos acostumbrados a salir a un puesto de algo, a tales restaurantes, todo eso va a cambiar. Lo que creo que a mí me ha llevado mucho a preguntarme en dónde estoy parada, ¿no? También el autocultivo. O sea, esto me motiva mucho hacia el autocultivo de algunas cosas, ¿no? Desde mi comida, desde mis plantas, desde mis hongos, porque nos hace ponernos en una posición de realmente quién soy, qué tengo desde mi casa para ofrecer el mundo, ¿no? Desde la parte intelectual hasta la parte igual y comunitaria y hasta la parte de lo que ingerimos. Entonces, ese es un tema que creo que vamos a seguir explorando en Mindsurf, pero también me gustaría poner ahí el tema del autocultivo. Y la otra es el tema de la microdosis. Definitivamente creo que es un momento para acercarnos a esta idea de la microdosis, a tener más información, la cual hay mucha información en Mindsurf, en muchos de nuestros programas y en sus revistas y demás. Creo que para los que más me han ayudado las microdosis y ayudan mucho es un ligero cambio de perspectiva, es poder lidiar con todo lo que estamos pasando, saliendo un poco, sin salir completamente, ¿no? Del contexto, ¿no? De crear nuevas ideas, nuevas formas de ver lo que está sucediendo. Y eso es algo pues, muy importante ahorita porque definitivamente hay una narrativa dominante. Definitivamente los medios influyen en todos y más porque estamos conectados en el internet, muchos de nosotros. Empiezan a surgir estos como picos en donde sentimos que hay como un peligro inminente, momentos en los que nos sentimos sospechosos hacia el gobierno, hacia ciertas cosas, y creo que eso pues es algo completamente de todos, ¿no? Nos damos cuenta de lo conectados que estamos. Entonces creo que las microdosis nos pueden ayudar un poco a surfear estos momentos con un poco más, una perspectiva un poco más amplia, igual y más desde algo como más intuitivo, desde el corazón, inspirarnos con nuevas ideas. O sea, creo mucho en el potencial de las microdosis, sobre todo de psilocibina, pero también de LSD, en darnos nuevas perspectivas y mantener nuestros ánimos altos y poder lidiar igual y con síntomas desde una parte de nosotros mucho más como que, no sé cómo decirlo, como, pues sí, ahora sí que desde el corazón, ¿no? Abrirnos a vivir con nuestras incomodidades sin entrar completamente en un viaje que nos enseñe qué está pasando, pero sí que nos ayude a conocernos desde una perspectiva un poquito diferente, en donde igual no estamos tan perdidos o tan mal o tan ansiosos, pero tenemos como el apoyo de estas sustancias. Eso es lo que quería decir. claro, descubrir que podemos salir sin necesidad de salir, ¿no? O de que podemos viajar sin necesidad de salir de la casa, algo. Exacto, es como un pie aquí y un pie allá un poquito. Sí, Va a ser muy sí, interesante tal hablar de cual. eso en el futuro. Chicos, Adrián, Joe, algo que quieran ir agregando ya para ir cerrando el programa. Pues, yo creo que como se ha visto, no sé si a lo largo del mundo, pero algo que se ha señalado en México, por lo menos desde algunas opiniones, es como la sociedad civil ha sido quien más o una parte muy importante de lo que se ha hecho para controlar la expansión de esta pandemia, ¿no? Me refiero a que desde que antes de que el gobierno empezara a dictar medidas un poco más restrictivas, la gente ya estaba empezando a tomarlas en cuenta por lo que estaba sucediendo en otros países. Sea correcto, no haya sido una exageración o no haya sido causa de tal vez un pánico causado por los medios o no,
pues sí vemos que desde la sociedad ya estamos un poco más dispuestos a tomar, por lo menos desde un sector, a tomar acciones sin que sean dictadas desde arriba, ¿no? Yo creo que como partes de la comunidad de usuarios de sustancias ilegales y con estos medios que tenemos al alcance, con estas herramientas, pues sí, lo que más importa ahorita será reforzar la comunidad, reforzar nuestras relaciones con otros usuarios, hacerles llegar a quien más necesiten estas informaciones y como dije, reforzar también los pilares que ya se habían construidos, eh, pues para intentar mitigar estos riesgos. No creo que aparezcan nuevos riesgos, más bien yo creo que se van a hacer evidentes, como mencionamos al principio, la exclusión que tenemos los usuarios de sustancias de los sistemas de salud, ahora se va a hacer más evidente, los riesgos que tenemos al enfrentarnos a los mercados digitales, como tratar con un día, eso ya existe, se va a exacerbar y pues nada, no creo que, digamos, en el plano superficial vayan a cambiar muchas cosas. Yo creo que sí es una oportunidad importante para, pues sí, reforzar las herramientas que ya tenemos, hacerlas más efectivas. Y yo creo que la herramienta que más tenemos los usuarios, o la herramienta más valiosa que tenemos los usuarios, sí es esta capacidad de hacer comunidad, de relacionarnos entre pares, de saber que si hablando otra vez de la horrenda campaña de contra las adicciones, pues sí, o sea, saber que es más probable que un usuario como tú te diga algo más cercano a lo que conoces que lo que tal vez te pueda decir esa horrible campaña o ese horrible comercial, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahorita más habrá que hacer. Y es curioso, ¿no? Porque ahora lo que se está poniendo en práctica es un distanciamiento social, lo cual yo creo que lleva un poco a lo contrario, ¿no? Que es buscar qué otros espacios tenemos para encontrarnos. Como usuarios, yo creo que estos espacios, pues, son muy, muy valiosos porque allá afuera, pues, no los hay. Allá afuera nos están persiguiendo. Bueno, sí, a manera de reflexión les quiero agradecer este proceso, ¿no? Bastante rico de intercambio de ideas, ¿no? Entonces, pues me quedaría con esta reflexión, ¿no? Podríamos regresar al punto de las reflexiones enteogénicas, ¿no? El papel del farmacón, ¿no? El papel del farmacón que lo puede ser todo, lo puede ser la identidad, lo puede ser la psicología, lo puede ser la historia, lo puede ser la sustancia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto cuál es el remedio y cuál es el veneno, ¿no? Es interesante, ¿no? Poner en contexto como todo este proceso global y pues básicamente mi recomendación general sería el seguir apelando, seguir construyendo estos espacios, ¿no? De difusión, de intercambio de ideas, ¿no? De poner en claro, ¿no? Y sin estigmas, ¿no? Cuáles son los usos generalizados de sustancias, ¿no? Que desde el eventual, el consuetudinario, ¿no? El intenso, ¿no? El heavy use, ¿no? Hasta las personas que pueden desarrollar algún consumo problemático. Entonces, en este sentido, creo que es bastante interesante, ¿no? Y ver todos estos continuums, ¿no? Como un proceso. Entonces, me parece bastante interesante ponernos también en contexto como decía Regina, cuál es nuestro papel, ¿no? En qué podemos aportar a esta crisis, ¿no? A nivel comunitario, ¿no? Actualmente las personas que podemos tener el privilegio, ¿no? De estar encerrados, de estar guardados en casa, ¿no? Pensar que ese mismo espacio, ese mismo distanciamiento social es como podemos apoyar, ¿no? En el exterior en este momento, ¿no? Ante pues, paradigma, ¿no? También biológico, ¿no? Que sigue imperando, ¿no? Que sigue decantándose. Entonces, creo que también a nivel celular, para regresar en la misma analogía, ¿no? Biológica, ¿no? Cómo a partir de las comunidades, ¿no? Cómo a nivel celular, ¿no? Se están dando estas reconfiguraciones, ¿no? A partir de un contexto más grande, ¿no? Entonces, básicamente,
seguir en ese mismo tenor, ¿no? Identificar bien cuáles son las dosis, ¿no? Generales, la intensidad, la frecuencia, ¿no? También autoconocernos, ¿no? Personalmente, sobre todo en este periodo de encierro, si vamos a hacer uso de plantas maestras, ¿no? De sustancias que amplifican, ¿no? Los estados de conciencia, ¿no? De una manera en la que a veces nos pueden impedir distinguir, ¿no? Entre el mundo tangible e intangible. Entonces, tener cuidado, ¿no? Y blindarnos, ¿no? Con las herramientas, ¿no? Contextuales, digitales, que es pues, la comunidad, ¿no? El trabajo de pares y pues las redes sociales y los medios de comunicación, ¿no? Los cuales ahorita van a ser nuestro puente, ¿no? Entre este mundo abstracto, real, ¿no? Concreto, ¿no? Y las narrativas, ¿no? Y nuestra mente, ¿no? Que es quien nos puede poner en mayor jaque a veces, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con esto último. Justo el punto en el que yo anclaría este último segmento, estas últimas participaciones, es distinguir que esta oportunidad genera un escenario perfecto para hacer uso de estas narrativas de autoconocimiento, entendiendo el uso de sustancias desde una perspectiva enteogénica. Al mismo tiempo, en el exterior estamos viviendo un momento de reconfiguración política, económica, sin meternos en todo el posible trasfondo conspiranoico que puede haber detrás de todo esto. Eso no lo tocamos, pero eh, todos estamos de acuerdo en que tanto la política como la economía se van a ver muy sacudidas por lo que está ocurriendo. Obviamente, por la naturaleza de las medidas que se están tomando, está ocurriendo una resignificación de los espacios. No podemos habitar los espacios ni relacionarnos con ellos de la misma manera que lo hacíamos 2 o 3 semanas atrás. Y llegado a ese punto, resulta más que necesario resignificar particularmente los espacios digitales, los espacios virtuales, y en ese sentido, pues que la comunidad psiconauta, que la comunidad que hace uso, por un lado, de la exploración de la conciencia y por otro lado también de las sustancias psicoactivas, pues encuentre en Mindsurf este puente entre interfaz que pueda precisamente proveer de un poquito de claridad extra para entender algo que quizá muy de cerca puede no tener forma o nos cuesta encontrar la forma de lo que está ocurriendo, pero bueno, finalmente tejiendo estas relaciones con otros grupos podemos tener unas perspectivas más amplias. Bueno, y pues me gustaría concluir hablando otra vez de la comunidad y de la ayuda que provee Mindsurf en estos momentos y todos los invitados que han pasado por Mindsurf, desde la psicología hasta el uso responsable de sustancias, reducción de riesgos. Tenemos mucha información ahí, entonces esperamos que les funcione en estos momentos, que también los inspire, que tengan que puedan también aportar a la comunidad de Mindsurf y nos sigamos creciendo esta comunidad. Coman bien, coman bien, eso es así como súper importante, no solamente porque, o sea, por el sistema inmune y esto, pero es como la idea de, como decía Joel, ¿no? Hagan ejercicio, coman, porque todo esto nos va a sacar también un poco del querer consumir información todo el tiempo y estar en las redes sociales, en los medios, es como regresar un poco al cuerpo y a reconectar con nosotros mismos, ¿no? Cómo nos sentimos de quiénes estamos siendo, cómo nos sentimos físicamente y cómo podemos aprovechar este momento para afinar un poco nuestro cuerpo y nuestros receptores, ¿no? También como los que no tenemos como si tenemos una adicción, podemos ahorita tomar este tiempo para despejarnos y reencontrarnos con las sustancias igual y más adelante, o aprovechar para probar nuevas sustancias de manera responsable. Y ya por último, nada más les quiero decir que regresen, ¿no? Que creo que en cómo se va desarrollando estos meses toda la conversación va a ser importante volver a tocar estos temas, ¿no? De cómo ha ido afectando realmente al mundo y a los consumidores este tema.
Y ya, creo que eso es todo. Gracias por los puntos que tocaron, por su trabajo. Y bueno, en Mindsurf nos vamos a encargar de traer otros temas, como el uso de enteógenos responsable en estos momentos. Definitivamente creo que va a ser muy importante. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias.